En el presente trabajo vamos a hablarles sobre la clasificación de las obligaciones, naturales y civiles. Son aquellas cuyo cumplimiento es voluntario, ya que en su cumplimiento no existe sanción ni acción para reclamar el cumplimiento forzoso. Esta es por su estructura una verdadera obligación y por tanto es indispensable para la existencia de la ocurrencia de los elementos constitutivos de toda obligación. El sujeto como tal se desdobla en activo y pasivo. También está el objeto de prestación debida y la causa o presupuesto de hecho que origina y justifica el vínculo entre acreedor y deudor. Un ejemplo de esto es un menor de edad que le presta dinero a otro niño menor de edad queda en una deuda de juego o posición de deudas. Esta en compensación a partir de una deuda no constituida formalmente. Sabemos que antiguamente en el derecho romano eran los que no tenían acción para el cumplimiento de una obligación. Entonces, un ejemplo de esto podría ser que en los tiempos de Roma eran los negocios celebrados por los esclavos. Este es el ejemplo más típico y que se cree que fue así en algún caso primitivo. Civiles. Podemos entender que son todas aquellas que se establecen entre el acreedor y el deudor de la obligación, una ligazón o un vínculo legal, que le permita al acreedor recurrir a la justicia si el deudor no cumple voluntariamente para que lo haga en una forma coactiva. Ejemplos de obligaciones civiles. Un ejemplo de una obligación civil es que los cónyuges están obligados a contribuir cada uno por su parte al final del matrimonio y al soporte mutuo y al socorrerse mutuamente. Por mencionar otros ejemplos importantes, estaría un contrato de depósito, un orden de restricción, también sería la obligación de un padre que tiene con sus hijos, la prohibición de fumar en determinados lugares. A modo de una pequeña conclusión, tenemos que entender que estas son las que nacen a partir de las leyes o contraversiones, las que nos pueden acusar de desconocimiento y las que tienen una función en pos del equilibrio o contrato antes explicado. Didácticamente se consideran dos clases de obligaciones, según el objeto o según el comportamiento en que consiste la conducta del deudor, la distinción teórica entre obligaciones positivas y negativas. Las obligaciones positivas pueden ser de dar y hacer, y estas se encuentran sujetas al acontecimiento de una cosa, la cual deberá ser física y moralmente posible, es decir, que no sea contraria a las leyes. Las obligaciones de dar son aquellas en que el objeto de la obligación consiste en transferir el dominio de una cosa, construir un derecho real o en ella simplemente entregar su mera tenencia. Por ejemplo, estaría la compra y venta de un terreno, donde el vendedor se obliga a transferir el dominio de una cosa o de un derecho y el vendedor se obliga a pagar este precio y el dinero a cambio de una cosa que pasará a su propiedad. Las obligaciones de hacer son aquellas en las que se debe un hecho o acción positiva, que no sea la entrega de una cosa. Por ejemplo, estaría el servicio de mudanza que se contrata, pues se sabe que el servicio lo deben prestar directamente por medio de cualquiera de sus empleados. Acá el sujeto pasivo se encuentra sometido o ligado frente al sujeto activo, a efectuar la mudanza en provecho del pago. Las obligaciones de no hacer son obligaciones negativas que el deudor debe omitir o abstenerse de realizar alguna actividad o tolerar alguna actividad ajena. Como un ejemplo tenemos, un químico farmacéutico se obliga frente a un laboratorio a no revelar la fórmula de la elaboración de un determinado medicamento. Obligaciones principales y accesorias.
Una obligación principal es la que tiene una existencia propia y puede subsistir por sí sola, independientemente de otra obligación. Cabe señalar que extinguida la obligación principal y quedan extinguidas las accesorías, como lo es la hipoteca regulada, está en el artículo 2157 del Código Civil, que garantiza la seguridad de un crédito. Un ejemplo de obligación principal es la compra y venta. Obligaciones accesorias, denominadas también obligaciones secundarias, son las dependientes o consecuentes de una obligación principal. Las obligaciones accesorias tienen un protagonismo acentuado en las garantías o cauciones, en las cuales no es raro que el deudor de la obligación secundaria no sea el mismo que el deudor de la principal. Ejemplos de obligaciones accesorias. Típicos ejemplos de las obligaciones accesorias son aquellas que provienen de la caución, como por ejemplo la prenda, la hipoteca, la fianza, la cláusula penal, entre otras. Vamos a seguir con la clasificación de especie o cuerpo cierto y de género. Veamos en qué consiste en la clasificación de especies cuerpo cierto. Es aquella que se debe a determinadamente un individuo de un género determinado. Como un ejemplo, podemos poner un automóvil Mercedes-Benz clase S, donde nosotros estamos diciendo su marca y su modelo, eso también es llamado como máxima. La obligación de género es aquella que se debe indeterminada de un individuo de género indeterminado o cierta cantidad de cosas tangibles. Por ejemplo, al decir un automóvil, no estamos especificando su modelo ni su marca. Eso también es llamado mínima. Ahora, un ejemplo de especie o cuerpo cierto. Podemos dar el ejemplo de que un hombre llamado Francisco le vende a Sara una retroexcavadora Caterpillar. Esta se le debe entregar la retroexcavadora, el modelo y la marca que se ha acordado. No puede llegarle una retroexcavadora de la marca Terex. Ahora, un ejemplo de género sería un hombre llamado Mario vende a José una báscula para su consultorio sin indicar cuál es su marca, modelo, si es manual o electrónico. Ahora también estudiaremos la clasificación de objeto singular y con pluralidad de objeto. En el objeto singular encontramos el objeto único. Es aquella que la prestación de vida es una sola. Por ejemplo, Iber le vende una bicicleta a Mario. Acá tenemos que la obligación solo tiene un objeto. En la pluralidad de objetos encontramos el simple objeto múltiple, que son aquellas en que se deben varias prestaciones en las que realmente hay obligaciones como objetos de vida. Por ejemplo, a María le venden una tablet, una impresora y un celular. La otra clase de pluralidad de objeto es la alternativa, que son aquellas que se deben varias prestaciones, de manera que el cumplimiento de una de ellas extingue la obligación respecto a las demás. Por ejemplo, Elisa le debe a Fernando una cámara, un micrófono y una computadora portátil. Entregando solamente el micrófono, cumple con su parte de la obligación. La otra clase de pluralidad de objetos es la facultativa. Son aquellas que tienen por objeto una prestación determinada, pero se concede al deudor la facultad de liberarse, realizando otra prestación en lugar de aquello. Ahora, un ejemplo de lo que es la clase facultativo. Pablo se obliga a entregarle a Marga unas tablets, pero hacer pasar su derecho de cumplir y su obligación con un celular. Continuamos con la tabla de clasificaciones de las obligaciones. En cuanto a la manera de producir sus efectos, esta se divide en puras, simples y sujeta a modalidades. Puras y simples, es decir, la obligación con efecto inmediato e inminente
y exigible desde el momento en que mediante la autonomía privada de las partes o por cualquier otra fuente de las obligaciones nace la vida jurídica. Sometida a modalidades. Se da cuando hay circunstancias especiales o acontecimientos que pueden ocurrir o no ocurrir y que modifican tanto el nacimiento, extinción, ejercicio o exigibilidad de la obligación, excepción de la norma general, que puede nacer tanto de la ley como convenios de las partes, y acuerdos accidentales que se insertan en una obligación para modificar sus efectos.